Emilio Reus, La sombra en el espejo, nuestro título de hoy, una obra teatral que nos traslada a una tarde de enero del año 1889, en un edificio que se supone están terminando de construir, que es un emprendimiento y una idea de un delirante español que había recalado en Montevideo, veremos por qué, y que estaba pensando en hacer unos baños termales como los romanos, como termas romanas, en la Ciudad Vieja, ¿no? En lo que hoy conocemos como Ciudad Vieja. Ahí está en 25 de mayo. Justo, o casualmente, donde está el Museo de Arte Precolombino e Indígena, es ese edificio que fue proyectado como promotor por Emilio Reus, donde transcurre la obra. La dirige Sandra Macera, de la que ya ustedes conocen bastante y hemos hablado, y hace que ese señor reciba durante la obra, durante esa tarde, a varias visitas, además de los personajes domésticos, digamos, de la parte doméstica íntima que también se revela en esa obra para delinear un perfil de Emilio Reus. Muy bien. Sandra, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por recibirme, muy feliz. Bueno, le está yendo muy bien a la obra, ¿no? Sí, está siempre agotado, es el sueño de los creadores de teatro. Sí, bárbaro. ¿Y no hay posibilidades de extenderla un poco más? Bueno, ya la hemos extendido, sí, yo justamente. Sé. Lo que pasa que hay algunos proyectos que tiene el museo, hay una inauguración de un jardín interior que está quedando precioso. Bueno, ellos tienen bastantes actividades aparte. Claro. E incluso hemos convivido con un espectáculo de danza y música algunos sábados, que por suerte bárbaro, pero bueno, yo encantada que nos vuelvan a invitar. Claro, bien, porque se puede retomar en unos meses. Y claro, sí, porque además la obra, cuando yo ahora leyendo y viendo entrevistas que dabas antes del estreno, que decías, bueno, en principio los fines de semana de julio, si nos va bien, vemos. Y estamos ya mediando agosto y tiene para 2 fines de semana más, o sea que ha ido bien, ¿no? Sí, bárbaro. Bueno, la verdad que nos alegramos mucho. Hablemos un poco del origen de esta obra que yo ahora revisaba. Escribiste en 2019, Sandra. Sí, increíble. Sí. Lo que pasa es que, claro, después vinieron otros proyectos. Tuvo la pandemia. Claro, en realidad vino la pandemia, después quedó en stand-by, también surgieron otros proyectos. Por ejemplo, la actriz Anael Basterrica, que me dijo, bueno, que quería que le escribiera algo. Empezamos a hablar sobre la visita que ella había realizado en Guernica, en el Museo de la Paz, y ahí yo le dije, tenemos que hacer esto, y bueno, se fue dando. También, otras obras yo ya tenía pensado para estrenar, y ya me había comprometido con algunos integrantes de Teatro del Umbral. Entonces, bueno, con Noelia Campo guardada. También, claro, porque teníamos también la bailarina de Maguncia para hacer, sí. y Las Madres del Monstruo el año pasado con Noelia. O sea, teníamos varias cosas que venían pendientes de hacía más tiempo todavía, ¿no? Claro. Y bueno, entonces, surgió el Festival de Almagro también en el 2022, que preparamos una obra sobre Góngora. Así que bueno, llegó el momento. Llegó el momento año, de estrenarla. Sí. La obra nace para el MAPI.
para ese edificio. Exacto, sí, sí. Incluso las distintas escenas, yo ya tenía en la mente hasta qué actrices, qué actores iban a estar en cada escena, y que a veces me pasa, ¿no? Que pienso, se me aparecen las voces, las actitudes de actores del grupo o de actores nuevos, porque digo, siempre hay alguna invitada o invitado que genial, ¿no? Que me encanta también. Y estaba pensado para los distintos espacios cada escena. No es fácil porque hay que tomarse mucho tiempo de reflexión, de decir, bueno, yo ya conocía el MAPI porque habíamos presentado un par de obras, justamente, Sí. La bailarina de Maguncia y Orfeo de Carlos Denis Molina. Entonces conocía los espacios y charlando con el director dijimos qué bueno poder hacer algo sobre la vida justamente del fundador de este edificio, y me mostró Con el director del museo, con Facundo de Almeida. Ahí está. Y un día me mostró el espacio que le llaman ellos la Sala Reus, que está en restauración, que es un espacio fantástico, es un salón muy evocador de la época. Sí. Entonces, claro, yo ya conocía, me di cuenta que, por ejemplo, en el sótano no había demasiada magia, que sí había donde iba a ser la piscina, que es el salón grande, sí. Donde están las vitrinas informativas, bueno, gran parte de la exposición, y también lo que ellos llaman el auditorio, que es muy interesante ese lugar también. Ahí también tendrían que haber cierto tipo de escenas un poco más recoletas, como se podría decir, claro, más aisladas. Y también el recorrido, pensando dónde empieza. Es decir, cuando se habla de cómo va a Reus a llamar ese nombre tan rimbombante, ¿no? Sí, que es el arranque de la obra. Claro. Y digo, esto tiene que ser en el hall principal, tiene que ser en la escalera discutiendo con el doctor Pedro Vizca y con su secretario. El nombre. Fue muy divertido escribirlo. Me acuerdo cuando Facundo de Almeida la leyó la obra y se la leyó a su hija adolescente. Me dice, ay, cómo nos divertimos. Y cuando mi hija me dijo, está genial esta escena, cómo me divertí. Y entonces Facundo me dijo, creo que va a funcionar. Está bien, está bien. Es un buen target ese para ver, sí, para probar. Sí, está bien. Que yo estaba dudando, ¿no? Porque tenía un poco de miedo, porque claro, yo egresé del IPA hace décadas, no digamos cuántas, ¿no? Pero claro, yo había estudiado en el profesorado de historia, pero hacía muchas décadas que no volvía sobre a investigar, a estar inmersa en la historia nacional contemporánea, claro, ¿verdad? Claro. Entonces yo bromeaba, ¿no? Con los amigos, los conocidos, decía, estudié más que cuando estaba en el IPA, porque tuve que ponerme a leer. Tenías que investigar. Claro. Yo le decía a Daina que a mí me daba la impresión que Emilio Reus era un personaje que había quedado como con una pátina opaca. A pesar de todo lo emprendedor que era, lo que había hecho, hay algo que pervive de esa imagen de alguien como no capaz que no tan honesto o que no fue tan decisivo para la vida del país. Hay algo ahí que no está todavía dilucidado y te quería preguntar cómo te acercaste vos al personaje, cuál fue tu inquietud para delinear el personaje. Bueno, creo que en realidad, aparte de leer documentos, fue interesante también que llegara a mis manos el libro de Damiano Thierry Marino, que se titula Emilio Reus, Hacedor o Villano. Ya desde ese título también nos está dando justamente como una sensación muy compleja del personaje. Pero creo que más que nada fue mala fama por el hecho de que se fundiera 2 veces, por lo menos, y que era considerado para su época un delirante, cosa que ahora de pronto no pensaríamos que una persona así sea un delirante, pero en el momento él estaba en ese punto bisagra del pasaje del Uruguay
casi colonial al Uruguay moderno. Claro, incluso con una mirada moderna para lo que encontró, digamos, en la obra queda claro, ¿no? Que considera que somos prácticamente salvajes, ¿no? Sí, sí, lo del carnaval. Sí, eso y se tiraba un huevo podrido la gente en carnaval, no puedo creer. Sí, encontré en documentos eso, ¿no? Bueno, estudié, por ejemplo, los nombres de los que se anotaron en la logia de Alicante. Claro, él está masón, era masón, también empecé a investigar sobre eso, sobre los periódicos de la época, lo que decían los periódicos, que eso está en la obra también, ¿no? Los fragmentos que hablaban de él casi de manera insultante, le hacían caricaturas. Bueno, en la época era muy común hacer caricaturas. Era tema. Era el tema. Pues yo te iba a preguntar, un poco por un lado, por ese lado que iba Carolina, me da la impresión de que vos lo que haces con esta obra es tratar de buscar esa sombra en el espejo que se escapa un poco para ver ese personaje calidoscópico cómo en realidad era o lo viste vos en esos papeles. Y por otro lado, ¿por qué elegiste ese momento? Que es una tarde concreta, un día concreto, porque hay razones para que sea ese día donde vos ambientás la obra, ¿no? Sí, esos días, porque en realidad yo quería el conflicto, quería encontrar un núcleo temático interesante, conflictivo. Es muy fácil haberlo puesto, era más fácil haberlo puesto en la cumbre de su éxito, porque ahí no hay dudas. Entonces lo que a mí me gustaba era mostrar al ser humano lleno de dudas, de angustias, de esperanzas todavía, ¿no? Pero en ese debate interior, un inversor, en ese debate interior, porque ya había tenido que renunciar al Banco Nacional. Él pagaba siempre sus deudas, eso es un hecho, pero estaba en quiebra y insistía en terminar el edificio, ¿no? Que nunca llegó a haber terminado, lo que hoy es el MAPI. Y me gustaba eso, ese conflicto entre el éxito y ya la derrota, porque eso me facilitaba mostrar las contradicciones del ser humano también, humanizarlo a Reus, porque si no era todo triunfo, ¿no? ¿Él sabía que se iba a morir? Y él percibía, tenía problemas respiratorios, pero sobre todo problemas cardíacos que se venían manifestando. De hecho, murió de eso, ¿no? De un ataque al corazón. 31 años tenía cuando murió. Exacto, 31 años. Fue como un fuego de artificio que se agotó pronto. No, era como si supiera casi, ¿no? Desde que tenía 21 años yo era abogado. O sea, algo increíble, ¿no? Yo estaba repasando hoy, pero había estado proyectando un ferrocarril para Perú, que uniera Lima con Trujillo, con algunas ciudades que nunca funcionó. Típico, ¿no? Delirante de la época, digamos, o como decís, hoy capaz que no serían delirantes. No. Ese hotel de baños, digamos, iban a hacer hasta agua del río, traer agua del río bombeada, ¿no? Y uno de los salones donde se desarrolla la obra iba a ser la piscina. Sí. ¿No? Es el que está rodeado de columnas. Ese piso de baldosa estaba todo diseñado para que fuera una piscina de aguas termales. Es más, si miramos, uno de los muros tiene unas entradas, unos ahuecamientos encima de unas cortas pilastras donde se iba a escapar el vapor para que no se llenara de vapor el salón. Claro. O sea, que fluyeran los vapores de la piscina. Estaba todo pensado. Todo pensado, pero además tenía salón de fumar, tenía, todo un poco eso. En la obra desfilan algunos personajes que son personajes reales, o sea, que representan a personas que existieron, como Pedro Vizca, Piria, en fin. Y después hay personajes que están inventados por vos o que son genéricos, como el periodista, por ejemplo, ¿no? Que es un personaje que me parece que justamente el periodista te sirve como para reflejar lo que pasa afuera, ¿no? La opinión pública, digamos, cuando el periodista lo persigue y finalmente logra conversar con él, es el que traslada las preguntas incómodas de esa opinión pública, ¿no? Totalmente. Sí, personajes reales, también Ana Canalejas, la esposa, su hija Gloria.
que es otro capítulo, ¿no? Sí, Después para Gloria, comentar. esa parte. Y sí, Antonio Ramos, un personaje ficticio, pero yo quería que fuera verosímil. Entonces empecé a investigar las publicaciones de los diarios, La Razón, por ejemplo, El Padre Español, El Padre que era Español, terrible no en sabía la ni que época. existía ese diario. Sí, tremendo. Y el diario El Siglo. Entonces, bueno, dije, ¿cómo puede ser un periodista del diario El Siglo según las cosas que se publicaban? Y me gustó justamente que apareciera un periodista verosímil, que puede ser encarnado en cualquier periodista de la época, que tenía que ser un varón, además, porque es todo un tema del género también en esta obra. Sí. Yo no quería que fuera una obra de todos actores varones. ¿Cómo hacer? ¿No? Claro. Porque me parecía que había una interacción interesante, tenía que ver con la esposa, y digo, pero ¿y cómo la coloco aquí? Bueno, la esposa iba al edificio a ver cómo iban las obras. Sí. Era una mujer además que venía de una familia de intelectuales en Madrid, de la teoría krausista económica. El padre de ella era un krausista, un pensador, un político importante. Entonces digo, bueno, no hay problema, acá puede estar Ana Canalejas. Y también pensé, bueno, ¿qué otra mujer puede existir? Y ahí se me ocurrió el personaje de María Concepción. Él, justamente, él era dramaturgo, claro, además, sí. Para relacionar qué tiene que ver también la actividad teatral, me parecía súper interesante. Y una obra, escribió más de una, ¿no? Pero hay dos que se estrenaron en Madrid. ¿Cómo vuelve lo pasado? La tituló. Y está el texto, además, se puede leer. Claro. Y en tu obra vuelve lo pasado en la figura de una actriz que viene a reclamarle algo, ¿no? Porque tenía actrices y digo, ¿qué pasa si yo pongo en escena a una actriz que había estado en Madrid haciendo la obra de él, que él ni se acuerda de pronto de que es ella y haya tenido una affair con ella y viene acá a reclamarle que le pague el pasaje para volver a España porque había venido de aventurera sí. Con un empresario? Y es un poco también el tema de la creación. En la literatura en general, creo que es verdad lo que hacemos si le damos una verosimilitud y una coherencia interna a lo que estamos creando. Sí, claro. No es el concepto de verdad o mentira, como en la vida real, ¿no? María Concepción Sánchez es verdad, claro, porque encarna lo que era una actriz española de la época, cómo se puede sentir, ¿no? Claro. Lo que podemos saber de eso, y además cómo después la actriz, en este caso Norma Berriolo, lo hace suyo al personaje. Claro. Hay una cosa interesante cómo a través de los ensayos y también de una y otra función, yo que estoy siempre escuchando, yo estoy viendo cómo se están convirtiendo en los personajes. Parece obvio, pero no era así el día del estreno, tan así. Claro, cambia. Sí, cómo se van internalizando cada vez más. Nunca me acuerdo de un maestro japonés que decía, en la función 90 es cuando siempre, está todo bien. Siempre lo cito, ¿no? Este maestro. La función 90, en sí, la función 90 y pico van a ver que logran que ya no sos vos quien habla. Sí. Ya sos ella, María claro, Concepción, claro. Emilio. Quería preguntarte sobre eso en cuanto a la dirección de actores. Yo te decía el otro día, después de la función, que tenía la sensación que habías cambiado algo en tu dramaturgia, pero no es la expresión correcta. No es en la dramaturgia, aunque hay algunos cambios que ahora me gustaría hablar, pero sí en la dirección de actores. Me parece que conscientemente optás por una cosa que tirando al clásico, casi en la caricatura por momentos, cosa que no es habitual. Tu teatro es más naturalista, aunque hay algunas obras donde también has explorado por ahí. Pero me parece que hay un énfasis acá en eso, ¿no? Pero es la palabra, mirá, el día del estreno mi hija me dijo, es tu obra más clásica. Esa palabra tal cual.
pero además creo que no es cronológico porque es salpicado. Yo sentí que tenía que hacer una obra, incluso la dirección de actores, que fuera más clásica que otras obras mías, pero este mismo año dirigí Casi Humanos, que es un viaje que no es nada, sí, claro, que no es nada clásico, ¿no? Claro, no, en el sentido por eso, pero me parece de, que en esta en particular sí, optaste por eso, por alguna razón. Las acciones de algunas escenas. Por eso también quise intercalar otro tipo de presencias, como La hija fantasmal de Emilio Reus, que Eso tiene... es bien tuyo, Sandra. Claro, Eso sí que es tiene tuyo, otras acciones que no son habituales, que son Digamos que es una actriz misteriosas. joven que representa una niña que en ese momento tiene 5 años, pero como adulta en una cosa imposible que además te hace consciente del teatro, ¿no? Es esa cosa Sí, el del cuerpo teatro. de adulta, además, ¿no? Sí, cuando tiene su último diálogo con el padre y el padre dice, quiero hablar contigo adulta. Claro. Hacé de cuenta que tenés 16 años y entonces estás como, ahí la cabeza te cambia como espectador a ser consciente de algo que hasta ese momento venía siendo como una intuición, digamos, ¿no? Porque ese fantasma atraviesa todo el tiempo la obra sin que nadie lo perciba. Bueno, ese fue el desafío de Antonella Fontanini, ¿no? La actriz que ya era productora de otras obras de Teatro del Umbral. Es la verdad que bárbaro, muy feliz de que se haya incorporado como actriz en esta producción. Es la primera vez que trabajamos con ella como actriz, aunque hace muchos años que nos conocemos. Y el desafío de ella es, tenés un cerebro de 5 años, ¿no? Pero un cuerpo de mujer adulta. O sea, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo habla? ¿No? No hables como niña. Habla naturalmente, ¿no? Claro. Que el propio texto te va a ir llevando a que esa forma de contestarle a tu padre, esa forma de ser, te haga ver, al rato la estás viendo que tiene 5, claro, sí, ¿no? Además, en un momento se va y le dice, bueno, pero cuando tenga 15 me hablas, ¿por qué me querés hablar ahora? Claro, no me embromes ahora. No me embromes ahora que soy una niña. Claro. Nunca había hecho ese quiebre dirigiendo a un actor con una edad mental distinta, que no se trata de una discapacidad, sino de volver de a la infancia. Y siempre cuento además que es la primera obra que escribí porque tenía tal trancazo de decir, ¿cómo encaro esto yo? La primera escena. Es la primera escena. Dije obra, sí, ¿no? Sí, pero te entendí. La primera, o sea, la primera escena es esa que no es la penúltima de la obra, pero es la primera que escribí, porque dije, bueno, voy a empezar justamente la complejidad. Por lo que... Sí, pero a mí es lo que me resulta más fácil. Claro. ¿No? Lo extraño, lo surrealista, yo me muevo cómodamente en eso. Sí. Dije, bueno, entonces vamos a empezar por esa escena, vamos a hacer y se me ocurrió eso, cómo le habla a la hija. No puedo poner una niña de 5 años y además no sería sorprendente, ¿no? Claro. Entonces vamos a poner una actriz adulta que, por supuesto, tiene un aspecto de... Ella es muy joven, la actriz, ¿no? Sí. De jovencita. ¿Y qué le diría al padre? ¿No? ¿Qué consejo le daría dentro de la desesperación de que sabe que va a morir pronto? ¿No? Sí. Pero no sé, es muy curioso porque un niño lo acepta naturalmente, esas cosas, ¿no? Cuando le dice, no sé si me entendés, ¿por qué te vas a morir? ¿Pero por qué? ¿Por qué? No puedes preguntar tanto por qué, le dice el padre. Y porque me voy a morir antes, no te puedo hablar cuando cumplas 15. Claro. Ah, bueno. Sí, claro. No, ahí lo entendió perfecto. Entendió perfecto, clarito. Porque además los niños entre 5 y 6 años entienden todo de una manera muy natural. Eso es un sello muy tuyo. Yo pensaba en varias obras tuyas donde hay personajes que representan otras cosas, además de un personaje, representan otras cosas en un juego metateatral, ¿no? Estaba pensando en Danza con Personaje, por ejemplo, Claro. O en el juego que haces en Casi Humanos, que no la vi, pero sé cómo es. O sea, esa cosa, como vos decías, surrealista, sobrenatural. Eso es una marca. Y la otra me parece que te gusta mucho la época también, ¿no? Siglo XIX sobre todo.
te gusta el teatro que te lleva ahí, ¿no? Hay algunos personajes que te han enamorado de ahí, de esa zona de la historia, ¿no? Sí, creo que el siglo XIX y la primera mitad del XX es un momento, a mí me resulta fascinante porque cambia el mundo en un sentido de la tecnología, el pensamiento, ya desde el siglo XVIII, ¿no? Cuando hicimos, por ejemplo, el año pasado Las Madres del Monstruo, cuando surge el feminismo de Mary Wollstonecraft, lo que era ese pensamiento impresionante, otra la tapada, revolución. ¿no? Otra figura tapada, que sabe tanto de ella. Y que es hasta más imponente que Mary Shelley todavía, ¿no? Sí, la madre es más revolucionaria que la hija. Es impresionante. Sí, la verdad que es un tema que me interesa mucho ahondar en distintas épocas históricas. Bueno, habíamos hecho Minotauros al comienzo del grupo, que la escribió Carlos Regerman. ¿Qué pasaba con la historia de Abelardo y Eloísa en el siglo XII? Sí. O sea, de atrevidos, ¿no? Nos empezamos O a meter Prometeo, por ejemplo. Prometeo, también el mundo clásico. Sí. Yo creo que hay una vez, bueno, la historia nos nutre muchísimo. El pasado, como le dicen, el pasado reciente, ¿no? El ciclo que tengo sobre lo que ocurrió en los años 70 en Uruguay también, ¿no? Claro. Esas obras muy duras también. Sí. El nazismo, que también me ha ocupado mucho, ciclos de obras que tienen que ver con la Segunda Guerra, ¿no? Sí, hay una beta interesante en los tipos de personajes. Incluso acá en Emilio Reus hay un actor que también es una alegría tenerlo como actor, Fabricio Galvarini, que es el que interpreta a Emilio Reus, que también es un capítulo impresionante porque es un actor que versátil, inteligente, es director también. Claro. Y ya con él, así, desde el primer ensayo que lo escuché hablar, dije, ¡ay! ¡Qué suerte, qué bien elegido que está! Ya tengo a Reus. Lo tengo a Reus desde el primer día. Y bueno, con él dirigimos la puesta en escena de la ópera Rashomon, de León Viriotti. Me acuerdo. Y claro, y cantaba Federico Sanguinetti Pietrafesa. Y el año pasado me dice, ay, yo quisiera hacer teatro. Si me puedo notar de estudiante tuyo, le digo, no, pero vos tendrías que venir como en el grupo. Y bueno, y la verdad que duplica personajes, él encarna a Pedro Vizca. Y al italiano. Y a un italiano imaginario también. Insoportable chauvinista. Y claro, él viene de familia también italiana. Sí. Y dijimos, va a ser genial que cante. Ese italiano insoportable que se va cantando. Esa escena es muy graciosa, es muy graciosa. Y la verdad que estoy muy contenta. Bueno, digo, todos, ¿no? Porque yo creo que el teatro es equipo, ¿no? Aunque sea unipersonales, es equipo. Entonces, bueno, Andrea Macarena Hernández, que representa a Carmiña, Macarena Graña, que empezó conmigo de adolescente, que es la que representa a la institutriz, que está egresando de la EMAD este año, una excelente estudiante y que está empezando justamente su vida profesional. Estoy muy feliz con ella. Ahí tenés dos figuras que acabas de nombrar que fueron creadas justamente para asegurar el desplazamiento. Claro. ¿No? Que hablamos fuera de micrófonos de eso, que también aportan, sobre todo Carmiña, una cota de humor, a media Carmiña, que está todo el tiempo enojada porque quiere que el hombre coma y ella preparó la comida y nosotros le molestamos. Claro. Se tiene que ocupar de otra cosa que no es la que le fastidia al público. Claro, porque a mí me decían, bueno, pero vamos a tener que guiar al público. Efectivamente, es fundamental que el no público se puede desplazar solo el público. No, hay que guiar a los distintos espacios. Y bueno, justamente yo decía, bueno, quería que estuvieran ellas dos, pero ¿qué rol les pongo? Un guía neutro, no me gustaba. A ver, vamos a crear personajes de ese momento, ¿no? Que el rol que era verosímil, una institutriz
una cocinera. Era imposible poner una secretaria mujer, no Claro. era la época, ¿no? No, claro. Además ya hay un secretario y bueno, esa interacción me fui imaginando y cómo podría ser, ¿no? Y creo que el público se divierte mucho con Es muy eso. graciosa, Carmiña es muy graciosa. Sí. Y- Más que te maltrata todo el tiempo al espectador porque Sí, está sí. furiosa por ese rol que Sí, le porque está toca. haciendo el caldo. Claro. Y bueno, después Karina Viasco, que encarna también es el primer año que nos conocemos hace siglos porque era alumna mía de la EMAD. Estupenda actriz. Es la protagonista de Tofana, de este unipersonal que Ajá. sigue presentándose, bueno, que encarna a la esposa de Reus. Eduardo Delgado, que encarna a Piria, que también habías trabajado con nosotros como escenógrafo. Es el primer año que trabaja como actor, que también me encanta, que es excelente compañero. Y bueno, no sé si me queda... bueno, Richard Torres, que también empezó conmigo y con Aguilera hace años. Richard Torres, que hace el secretario, que representa a Luis. Al secretario, que trabajó en Los Fantasmas de la Calle Oves y también en Ana. No lo recordaba. Hizo uno de los personajes de Ana después, uno de los protectores en el refugio, de los protectores de Ana Frank, el señor Kugler. ¿Y quién me falta? Bueno, Fede Rodríguez Iriar. Digo Fede porque él no quiere que le digan Federico. Bueno, está bien. Fede Rodríguez Iriarte. No, incluso está así en el programa. Un egresado de la EMAD, brillante Es el también, periodista. actor, es el periodista. Bueno, y después la vestuarista Cecilia Parra, que estamos trabajando juntas desde el año pasado, porque ella tiene una trayectoria preciosa como vestuarista. Álvaro Domínguez, bueno, que ya es como una referencia nuestra también. Álvaro hace más de una década que está en Teatro del Umbral. Bueno, en este caso con las luces, ¿no? Sí. Con la puesta de luces. Reinaldo Altamirano, que sacó las fotos, igual que Carlos Regerman, que hace la parte de edición de sonido y gráfica, y la producción, ¿no? Es como el alma un poco del Está grupo. Bien, sí. Está muy bien. Bueno, Sandra, quedan 2 fines de semana a las 19 horas en el MAPI. Así que los invitamos a todos a que vayan. Las entradas en Red Tickets, ¿no? En Red Tickets únicamente, es muy fácil. Sí. Entran a Red Tickets, ponen el título Emilio Reus, La sombra en el espejo. Bien. Sí, solo los sábados, quedan 2 sábados. 2 sábados. El que viene y el otro. Ojalá puedan volver. Ojalá se pueda Ojalá, reponer, sí. Que puedan seguir, porque vale la pena además que nos ayuden los propios actores y los propios personajes en realidad a reconocer ese lugar. Claro. ¿No? Y hacerlo nuestro también. No, y además Claro. pues, que se agote sábado a sábado quiere decir que hay público para verla, ¿no? Dice, cuando se corta, Sí. va a quedar público sin verlo. Eso no hay duda. sí. ¿no? Ojalá, porque la verdad que es un recorrido que la gente disfruta mucho. Claro, claro. Sandra, un placer haberte tenido. Gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias a Hasta ustedes. pronto. Como siempre, un gusto. Sandra Macera, amigos en Efecto Mariposa, Emilio Reus, La sombra en el espejo.